Ali Alpa. Buenas, bienvenidos a la primera edición del programa Ali Alpa, Tierra Fértil, programa producido por la Red Nacional de la Mujer de la Agricultura Familiar. Este programa está pensado para hablar de la agricultura familiar, el rol de la mujer en la agricultura familiar principalmente, el enorme rol que juega esta agricultura en la alimentación nacional y su importancia en la soberanía alimentaria. A lo largo de esta temporada de programas que vamos a desarrollar, tendremos entrevistas, opiniones, información sobre la agricultura familiar, experiencias de la red en este terreno, ¿no? Actividades también de la red, pero por sobre todo, mantendremos informados e informadas a los compañeros y compañeras, ¿no?, de este enorme mundo de la agricultura familiar que resulta uno de los pilares de la economía nacional y de la alimentación del país. Vamos entonces adelante con Ali Alpa. Y empezamos, Ali Alpa, con un primer informe sobre la agricultura familiar en Perú, su importancia, los datos que sostienen la enorme importancia que esta tiene en la agricultura del país. Vamos a recordar las definiciones existentes de agricultura familiar, es decir, ¿a qué se llama agricultura familiar? Una primera característica es que el predio es manejado por la familia que pone la mayoría de la mano de obra. Ocasionalmente, y de acuerdo a la tarea, puede contratarse mano de obra si la familia es insuficiente, por ejemplo, para la cosecha, pero siempre se trata de algo temporal y se mantiene que la mano de obra familiar es mayoritaria. Una segunda característica es que los recursos de un predio de agricultura familiar suelen ser escasos, tanto en capital como en agua, por ejemplo. Una tercera característica es la multiactividad. ¿Qué significa esto? Que los miembros de la familia que trabajan en el predio también dedican parte de su tiempo a otras actividades laborales. Trabajo asalariado agrícola, empleo no agrícola, actividades artesanales, entre otras. Y no solo al trabajo agrícola en el predio, como una manera de generar más ingresos que cubran las necesidades de la familia. En esta sección tenemos la entrevista y la primera entrevista de este primer programa con Claudia Cuari. Claudia Cuari es la presidenta de la Red Nacional de las Mujeres de la Agricultura Familiar, la RENAF. Bienvenida, Claudia, al programa, este primer programa de la RENAF. Qué gusto, a gusto. Bien, con ella vamos a tratar de desarrollar la idea de qué es la RENAF, qué es lo que hace, qué objetivos tiene y qué actividades está realizando en bien de la agricultura familiar. Empezamos por el tema de que todos nos preguntamos, ¿qué es la RENAF? Bueno, somos una organización de mujeres de la agricultura familiar, de comunidades campesinas, indígenas y nativas y de la costa sierra selva del Perú. Y formamos la organización de mujeres los días 25-26 de enero 2017. Esta organización ha sido formalmente con su registro y además fortalecida bajo la participación de las organizaciones de diferentes regiones a nivel del país. ¿En qué regiones están, Claudia? Bueno, estamos en la región de Ayacucho, en la región de Apurímac, Huancavelica y Puno, en 4 regiones. Estamos trabajando con 26 organizaciones de grupo de mujeres y tenemos la participación
455 mujeres a nivel nacional. Y dime, ¿qué actividades desarrolla la RENAP? Bueno, realizamos de formación de liderazgo y hacemos las capacitaciones entre las bases regionales en las experiencias productivas que tiene cada organización. Y además hacemos en el sitio la capacitación con los yachacha, pero también hacemos las capacitaciones sobre preparación de abonos orgánicos y donde directamente los hermanos pequeños agricultores que deben fortalecerse más para que dé fruto, ¿no? Y en la agricultura y además la alimentación es tan importante que tenemos en cada una de las regiones y para que nosotras podemos consumir naturalmente lo que estamos produciendo, ¿no? Y además no solo eso, también hacemos las ferias. En las ferias nacionales, regionales, locales, donde se puede mejorar lo que es la producción hacia el mercado. Ya en pasado lo que están preparando, ya ellos con etiquetado en bolsitas de papel, ¿no? Lo que es la harina de quinoa, harina de cañiva, puede ser hojuelas de quinoa, como no, las mermeladas, lácteos, ¿no? Porque tenemos lo que es dentro del invernadero, no estamos sembrando tomate, pepinillo, rocoto, aguaymanto, frisa, ¿no? Entonces sí puede preparar, incluso sobre aguaymanto, ¿no? De frisa, de pepinillo, ¿no? Ensalada. Y también sí podemos preparar lo que es del lácteo, ¿no? Yogur, ¿no? Y envasado en botellitas. Entonces, bueno, nosotros enseñamos bastante en la capacitación, las productoras para sacar hacia el mercado, estamos capacitando. También, no solo eso lo que capacitamos, porque nosotros trabajamos con crianza de animales menores, entonces los cuyes, ¿no? Cómo es el macho, la hembra, lo que se puede seleccionar. Todos se capacitan. Entonces, nosotros como pequeños agricultores simplemente necesitamos un poco de ayuda, pero esa ayuda es lo que fortalece más a los pequeños agricultores para garantizar la soberanía alimentaria. No solo eso, porque nosotros necesitamos lo que es las incidencias políticas donde podemos también, ¿no? Discutir nuestras agendas que tenemos cada organización o en las comunidades con nuestras autoridades, ¿no? En las propuestas, las plataformas que podemos tener, ¿no? Un proyecto de inversión en donde nuestros agricultores que podrían tener y esa capacidad de garantizar la soberanía alimentaria. Finalmente, en este tema, también juega un rol importante el empoderamiento de la mujer en la RENAP, ¿verdad? Sí, es importante uno de esos temas que donde nosotros, como mujeres productoras, agricultoras que somos, estamos también promoviendo, ¿no? En caso de formación liderazgo, donde las mujeres jugamos un rol importante, en donde somos responsables, guardianías de nuestra parcela y cuidadoras de nuestras familias. Entonces, cumplimos miles de oficios las mujeres, pero también no dejamos de lado lo que es la participación política. Sabemos que la política social es tan importante para muchas mujeres que podremos estar en los espacios donde se puede representar desde adentro. No podemos estar esperando en afuera o si no solamente para elegir o si no estar apoyando a unos
representantes. Mientras nosotros no estamos en adentro, no vamos a ser respetados. Mientras estaremos en adentro, sí vamos a ser respetadas nuestros derechos de participación de los pueblos y lo que hoy esperamos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que prepararnos, tenemos que estar día a día en la formación de liderazgo, en las capacitaciones en diferentes niveles de los espacios que hay. Dime algo, Claudia, a propósito de la agricultura familiar. La FAO ha anunciado la posibilidad de una hambruna en el mundo, ¿no? Pero en países también como Perú, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la hambruna en Perú, la hambruna que se está anunciando? ¿La agricultura familiar cumple un rol en eso? ¿Puede cumplir un rol en eso? Creo que para nosotros tiene que ser una política agraria, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, ¿no?, inversión. Y además también creo que para nosotros es fortalecer, garantizar lo que es nuestra alimentación. Mientras no nos preparamos o mientras no lo toman interés desde el Estado, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales, y no vamos a poder, vamos a seguir dependiendo, ¿no?, lo que es los empresarios grandes, agroexportadores, lo que siempre han manejado a nombre de los agricultores, pero nunca han dejado, hemos pasado, ¿no es cierto?, este tiempo de COVID, ahí hemos visto cómo es de que ellos más bien estaban ahí botando todo lo que exportaban afuera del país, pero sin embargo, lo que nosotros los pequeñitos lo garantizábamos al pueblo. Los pequeños agricultores garantizábamos, no para sobresalir, compartir con las familias. Los pequeños agricultores a nuestras familias que han migrado a la ciudad, también garantizábamos. Eso es lo que se ha visto. Es por eso, creo que hambruna, que ahora lo que crisis alimentaria, lo que estamos viendo, creo que para nosotros va a ser totalmente. Y ahora que tanto que estamos hablando, ¿no?, de esta crisis alimentaria, los agroexportadores siguen llevando, ¿no es cierto?, fuera del país, sí, que es norteamericanos, asiáticos, para ellos sí están sembrando, pero no para los... Nunca lo han hecho, de acá, ¿no? Siempre para afuera, ¿no? Sí, entonces, y los pequeños agricultores sí, entonces para eso es lo que vamos a necesitar, ¿no?, lo que es más inversión, ¿no?, para garantizar nuestra agricultura familiar. Claro, lo que tú dices me parece sumamente sensato, ¿no? O sea, el Estado no puede seguir tratando a la pequeña agricultura familiar con programas sociales. Tiene que tratarlo como productores, con una política agraria, ¿verdad? Así es. Eso es lo que hay muchas veces, cuando el pueblo exige, ya nos están mirando con la cara de que nosotros somos exigentes, o hay muchas veces, ya quieren convertir que somos revoltosos, qué sé yo, claro, pero no, es un derecho, ¿no? Los agroexportadores sí que le sonríen todo el día, ¿no? Sí, así es. Entonces, eso creo que es lo que está pasando en el mundo y también en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que es reflexionar casi para todas las autoridades, como no también para la población en general. Nuestra pequeña agricultura es la garantía, tenemos que fortalecer más y garantizar nuestra soberanía alimentaria. Consumir es lo que es nuestro, no esperar de que nos van a mandar de otros países. Ahora, como ahora, ¿no?, lo que estamos viendo de que muchos consumimos, ¿no?, lo que es el trigo que nos mandan, ¿no es cierto?, el pan, lo que hacemos, mucho consumimos eso y nos estamos también ahí dañándonos, eso es lo que no sabemos. Además, lo que es el maíz para el pollo. Entonces, y eso es lo que nos mandan y dependíamos de eso. Ahora que hay un poco, ¿no?, lo que es los fertilizantes, tanto ha polarizado como si fuera, eso sería garantía, algo así. Sí. Entonces nosotros no estamos, no los pequeños agricultores, más que todo fumigando con esas. Hay muchas veces,
la gente nos están tratando de hacer entender como si fuera es toditos lo que necesitamos, ¿no? Y esos fertilizantes, pero no. Nosotros directamente, los pequeños agricultores, la red está dirigiendo, no más que todo, naturalmente, orgánicamente, que tenemos que consumir, ¿no? Esa es nuestra difusión, esa es nuestra capacitación, esa es nuestra garantía para nuestro pueblo. Sí, pues, bueno, felizmente la red ahora tiene este programa que va a permitir justamente difundir todas estas miradas que tienen ustedes sobre la agricultura familiar y que tienen las mujeres sobre la agricultura familiar principalmente. Yo te agradezco mucho, Claudia, tu presencia acá y en este primer programa de una forma que inaugura un periodo, creo yo, de comunicaciones en la red. Y estoy seguro que va a ser funcional, va a servir para el trabajo que vienen desarrollando. Te agradezco mucho, ¿no? Y esperemos volver a encontrarnos pronto. Gracias, ¿no? Augusto, y siempre estamos gustosos de compartir y bueno, estamos siempre. Continuamos entonces en este programa inaugural de la red, ¿no? Hemos tenido la presencia de Claudia Cuari, ¿no? Y luego de los informes que hemos venido desarrollando que muestran la importancia de la agricultura familiar y la importancia de la mujer en la agricultura familiar, estamos seguros que animar a muchos más para integrarse a la red y para compartir conocimientos, experiencias desarrolladas en la agricultura. Continuamos, Alialpa, con la segunda parte del informe sobre la agricultura familiar, ¿no? Y la importancia que ésta tiene en la alimentación nacional. Adelante, por favor. Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 570 millones de unidades agropecuarias. De ellas, más de 500 millones son agricultura familiar. En el Perú, más de 2 millones de predios son considerados agricultura familiar, es decir, el 90% y un poco más del total de predios de la agricultura familiar. Por eso provee la mayor parte de los alimentos que peruanos y peruanas consumimos. 75% de tierras cultivadas con alimentos son de la agricultura familiar. La agricultura familiar da empleo a más del 80% de los trabajadores agrarios, además. Allí nomás en esas cifras podemos ver la enorme importancia de la agricultura familiar. Ahora veamos la ubicación de la agricultura familiar por departamentos. Ahí en esa tabla que tienen en pantalla, ¿no?, van a darse cuenta que los departamentos que más agricultura familiar tienen son Cajamarca en primer lugar, Cusco y Puno, y luego viene el resto, pero en realidad en todo el país está la agricultura familiar. Ubicación de la agricultura familiar por región. Si vemos el cuadro, nos damos cuenta que la región que más agricultura familiar tiene es la sierra, seguida de la selva y de la costa. Un elemento importante que hay que ver en la agricultura familiar hoy es la interconexión. Es decir, cuánto la agricultura familiar está conectada con los mercados, con los consumidores, con las ciudades en general. Por ejemplo, en la telefonía ha habido un salto notable registrado por el INAI en su encuesta nacional de hogares. En el 2001, solo el 8% de hogares a nivel nacional tenía acceso a telefonía móvil. Al término del 2018, esta cifra llegó al 91%. Es decir, en menos de 20 años se multiplicó por 11 veces. En el área rural, tal cobertura pasó de 0,6% en el 2001 a 80% en el 2018. En este caso, el crecimiento fue espectacular. Pasó de casi una cobertura nula a una muy cercana a la del promedio nacional. En el caso del acceso a Internet, la evolución de la cobertura de Internet no ha sido tan espectacular como en telefonía, aunque ha mostrado avances importantes tanto en el ámbito nacional como en los espacios rurales. La población rural con acceso a Internet se multiplicó por más del doble.
pasó del 7,4% en el 2007 a 17,7% en el 2018. A pesar de este crecimiento, la cobertura en Internet todavía es limitada, e incluso desigual en territorios con presencia de agricultores familiares ya de por sí aislados. Al igual que en la conexión comercial, es evidente una relación sistemática entre un menor acceso a Internet y los territorios más dispersos o de mayor actitud. El acceso de los hogares de agricultura familiar a Internet es muy débil todavía, sobre todo en la selva y la sierra, donde la mejor cobertura apenas llega al 1%. Nos referimos a la zona baja de la sierra. Finalmente, hay que ver el tema de las mujeres y la agricultura familiar. Actualmente, de un total de 2.2 millones de productores, 421.000 son mujeres. Es decir, de cada 5 productores de la agricultura familiar, 1 es mujer en nuestro país. Su presencia se extiende en todo el territorio, aunque la mayor parte de ellas se localiza en la región sierra. Allí tenemos 329.000 mujeres en la agricultura familiar, y en términos departamentales, principalmente en Puno, 59.000, en Cusco 43.000 y Cajamarca 42.000. La importancia de la mujer, en efecto, no solo se limita a las tareas complementarias al jefe del hogar, sino que una parte de ellas lidera la conducción de estos hogares. Aunque a diferencia de sus pares varones, ellas poseen una menor dotación del principal recurso que es la tierra. Gran parte de las conductoras maneja menos del 0,25 hectáreas. Bien, este es el panorama de la agricultura familiar en el Perú y es el espacio en el que vamos a desarrollar ALIALPA, el vocero televisivo de la Red Nacional de la Mujer de la Agricultura Familiar. Debo anotar finalmente que muchas de estas cifras provienen de un libro publicado por Miguel Pintado, un gran trabajo además, denominado La Agricultura Familiar en el Perú 2008-2018, Evolución, Estado Actual y Dinámicas Regionales. Y llegamos al final del programa, llegamos al final de ALIALPA, programa producido por la Red Nacional de la Mujer de la Agricultura Familiar. Estaremos presentes en sus pantallas cada 15 días, ¿no?, manteniéndolos al tanto de las novedades en el tema de la agricultura familiar. Muy agradecidos por su presencia, muy agradecidos por su atención y continúenos viendo en los siguientes programas.